¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal 100% católico. Bueno, este canal se llama Guillermo Estrada. Somos laicos 100% católicos. Y como ven, hoy tengo un gran invitado, el hermano Joseph Morales Espínola. Al parecer, él es psicólogo. Él se va a presentar con ustedes ahorita. Él les va a dar también su currículum vitae para que sepan quién es la persona que les va a exponer este tema. Como ustedes ven en la pantalla que se está deslizando, dice, hoy desmontaremos el mito que ya está bastante desmontado, pero que nunca faltan los protestantes de corte sectario que sigan repitiendo lo mismo. Entonces, como cristianos católicos, es nuestro deber dar a conocer la verdadera fe, la verdadera historia y no la manipulada que nos ha hecho creer el protestantismo. Bueno, sin muchas introducciones más, saludo cordialmente a los que ya están conectados. Está Flor Morena, el hermano también Católicos Cristianos, que tiene muy buenos videos en su canal, así que búsquenlo y suscríbanse. El hermano Espínola, ahorita que se presente, él también se va a presentar y va también a dar sus redes para que lo busquen y se presenten. Y bueno, sin más ni más, querido hermano, bienvenido y adelante, preséntese. Mi nombre es Guillermo Estrada, algunos ya me conocen, y bueno, soy laico católico perteneciente a la parroquia San Pablo de la ciudad de Newberg, en Norte Carolina. Adelante, hermano Joseph. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que la paz de Jesucristo y la protección de María estén con cada uno de nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder, después de algunos meses, pues no poder retornar a estas redes sociales para poder compartir en esta noche un tema muy importante que vamos a ir exponiendo, ¿no? Quiero agradecer al hermano Guillermo Estrada por la invitación de estar aquí. Es la primera vez que estoy en su canal de YouTube. Para mí es un honor, un privilegio estar con él, un hermano cristiano católico, apologista, defensor acérrimo de la doctrina de Cristo, dejada en la Santa Iglesia Católica. Mi nombre es Joseph Morales Espínola, yo soy cristiano católico de nacionalidad peruana, pero desde hace 6 años estoy viviendo aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Católica Benedicto XVI en la ciudad de Trujillo, Perú. Y bueno, yo soy cristiano católico de cuna, ¿no? Y en esta noche pues vamos a compartir este tema importante. Actualmente me estoy congregando en la parroquia Santa Isabel de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, es un honor estar aquí, hermanos, y espero que este video lo puedan compartir a todas las redes sociales. Suscríbanse también si ustedes pueden a mi canal de YouTube, es como mi nombre, Joseph Morales Espínola, solo le agregan canal católico. Y estaremos en este canal del hermano Guillermo y en mi canal también compartiendo algunos temas de edificación de la fe católica. Así que, hermanito, dele like, suscríbase y comparta para poder seguir evangelizando. Muchas gracias, hermano, y bendiciones para todos. Adelante. Sí, bueno, como vieron, ya se presentó el hermano y como digo, no vamos a hacer largas introducciones. Yo me gustaría que sin más ni más, él comenzara con su tema que trae, pero antes, de manera breve, que nos diera, como lo dije antes, su currículum vitae para que la gente sepa quién es la persona que nos va a impartir este tema y que se preocupa además por dar fuentes serias, seculares y fuentes no católicas, como nos lo va a presentar en las diapositivas que él hizo, que él realizó todo este trabajo. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Básicamente mi currículum, como yo ya lo mencioné, pues yo estudié la licenciatura, ¿no? Yo soy egresado como licenciado en psicología en la Universidad Católica Benedicto XVI. 7 años prácticamente de mi vida estudiando, pues en los últimos 2 años yo hice un internado en algunas instituciones educativas porque mi ámbito básicamente es la parte educativa. Pero el último año ya de antes de terminar mi carrera,
yo hice lo que es la sustentación de mi tesis, me tomó un año organizar mi tesis, ¿no? Y considero de manera particular que el haber estudiado en una universidad, hermanos, te ayuda a poder darte cuenta de cuán importante es la relación directa que hay entre la universidad y la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque las cosas de la fe tienen que ser defendidas desde un punto de vista profesional. O sea, aquí no importa lo que el hermano Guillermo y mi persona podamos decir con nuestras palabras. Aquí lo que importa es el contenido en el cual esté amparado y avalado por fuentes. Y eso es lo que en esta noche vamos a presentarle a cada uno de ustedes, hermanos católicos, ¿no? Entonces, yo sí estudié en una facultad, una universidad católica, gracias a Dios, Benedicto XVI, en mi ciudad natal de Trujillo, pues y actualmente me desempeño como psicólogo y a la misma vez también lo que aprendí en la universidad trato en lo posible de proyectarlo en esto de lo que es la defensa de la fe. Entonces he traído algunas fuentes en las cuales van a desmontar, como dijo el hermano Guillermo Estrada, todo este mito, todo este anticatolicismo en el cual son opiniones muy básicas al decir, pues no, Constantino fundó la Iglesia Católica, cuando realmente no hay ningún libro serio de historia que lo pruebe de esa forma. Eso básicamente, hermano. Adelante. Muy bien, hermano, muchas gracias. Usted dio en el clavo fuentes serias, documentadas. Y de una vez les hago saber a los hermanos católicos que ya se están conectando que no hay ni una, no existe en todo el mundo una sola fuente seria, históricamente documentada, que avale, que ampare que a la Iglesia Católica la fundó Constantino. De hecho, las enciclopedias dicen todo lo contrario. Así que no tengan miedo de responderle al protestante con un rotundo no, porque no existe. Y bueno, hermano, ya la gente está aquí con nosotros, gracias a Dios, hay algunos hermanos. Y adelante, comencemos con su tema. Muchísimas gracias, hermano. Si me puede ayudar ahí compartiendo en pantalla lo que se había preparado para esta audiencia, para estos hermanos católicos, que realmente merecen lo mejor de nosotros, ¿no? Porque ellos esperan que nosotros les brindemos este conocimiento para que ellos se fortalezcan de la misma manera que nosotros nos hemos fortalecido, ¿no? Entonces, hermanos, el tema que vamos a tocar esta noche juntamente con mi querido hermano Guillermo Estrada en su canal es el tema de que si Constantino fundó la Iglesia Católica, porque existe todavía muchos grupos, ¿no? Muchas denominaciones, muchos hermanos que no son católicos, que todavía hacen afirmaciones gratuitas, diciendo ellos, ¿no? En las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, en videos, o de repente también están en la calle y dicen este tipo de cosas, ¿no? Tú no sabes, le dicen al católico, tú no sabes que tu iglesia católica romana no fue fundada por Cristo, fue fundada por el emperador Constantino. Pero cuando tú le preguntas que te den la fuente, cuando tú le preguntas que te den el numeral del libro, cuando tú le preguntas que te den el autor de quién dice eso de manera literal, ahí es el gran detalle de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como lo dijo el hermano Guillermo Estrada hace un momento, no existe, hermano católico, ninguna fuente que avale, que ampare, que sustente este tipo de sustento que realmente pues son afirmaciones gratuitas, ¿no? Son afirmaciones. Y aquí en este programa los vamos a ir exponiendo y no va a ser ninguna interpretación nuestra, simplemente daremos las fuentes y usted va a poder leer y comparar y llegará a esta conclusión que nosotros creemos. Adelante, hermano, con la otra diapositiva. Muy bien, aquí está su otra diapositiva y usted me va guiando y yo pues al punto se las pongo. Adelante, sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Como ustedes pueden ver, queridos hermanos católicos, esta es una página también importante, la cual se llama Protagonistas de la Historia de la Enciclopedia Espasa Calpe. Ahí está el link a los cuales ustedes pueden acceder y van a poder verificar si lo que les voy a decir después está ahí o no está ahí. Entonces vemos esta enciclopedia Espasa Calpe, es la web de un personaje que se llama Jorge Orellana Mora, quien escribió un artículo que se llama Biografía de Constantino el Grande, primer emperador cristiano de Roma. ¿Qué dice esta enciclopedia? Adelante, hermano. Sí, la otra diapositiva, ¿verdad? Dice, al año siguiente, o sea, en el año 313, dice esta enciclopedia, Constantino, que gobernaba el Imperio Romano de Oriente, y Licinio, que gobernaba el de Occidente, promulgaron, aquí está lo importante, hermano, que dice este documento que le estoy presentando, dice que promulgaron el llamado Edicto de Milán, que ordenó que
La fundación de la Iglesia Católica por Constantino y Licinio, no. Dice que el edicto de Milán que ordenó la tolerancia del cristianismo en el Imperio Romano. Esta fuente esclarece de manera textual, no porque yo lo digo, esclarece de manera textual que el edicto de Milán ordenó que la tolerancia del cristianismo en el Imperio Romano, no la fundación de Constantino a la Iglesia Católica en su momento. Continúe, hermano. Sí, muy bien, muchas gracias. Y hágase notar que incluso usted se tomó el tiempo de subrayarlo con letra negrita. Tolerancia, no fundación del cristianismo. Excelente, adelante, sigamos. Perfecto, aquí también, hermanos, podemos ver la enciclopedia británica. En la enciclopedia británica, que vemos que es una fuente secular, es una enciclopedia de prestigio, es una enciclopedia que no es netamente, por decirlo así, de la Iglesia Católica, sino es una enciclopedia a nivel mundial, seria. Hay una parte de esta enciclopedia que nos habla con el título de Constantino I y Emperador Romano. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay dos páginas web, la cual te lleva directamente a este sitio. El gran detalle es lo siguiente, hermanos. El gran detalle es que esta enciclopedia está en inglés. Lo que yo hice, a continuación ustedes lo van a ver, yo me tomé el trabajo, ¿no?, de traducir estas partes que eran importantes de Constantino al español. Y ahí vamos a ver qué es lo que dice esta enciclopedia con respecto a este punto importante de Constantino. La siguiente, hermano. Dice, hay un subtítulo o un título de la Enciclopedia Británica que se denomina Compromiso con el cristianismo de Constantino I. ¿Qué dice esta parte? Poco después de la derrota de Maxentius, Constantino se reunió con Licinio en Mediolanum, o sea, en el actual Milán, para confirmar una serie de arreglos políticos y dinásticos. Un producto de esta reunión, aquí viene lo importante, un producto de esta reunión se conoce como el Edicto de Milán, que extendió, aquí viene lo importante, subrayo el hermano, la tolerancia a los cristianos y restauró cualquier propiedad personal y corporativa que hubiera sido confiscada durante la persecución. Entonces, la Enciclopedia Británica nos dice a nosotros, ¿sí?, que el Edicto de Milán solamente fue dado para la tolerancia a los cristianos, pero no me dice por ningún lado que Constantino en ese momento fundó la Iglesia Católica. Lo único que se hizo en el Edicto de Milán fue tolerancia a los cristianos, pero también además también acá dice restauró cualquier propiedad personal y corporativa que había sido confiscada durante la persecución a los cristianos. Eso es lo que me dice a mí la Enciclopedia Británica. Adelante, hermano. Muy bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más para aportar un poco, le diré que yo en algún debate por ahí o dos, presenté incluso la primera enciclopedia británica, la primera de 1720, de 3 tomos, donde viene Iglesia Católica y admite que es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y la enciclopedia británica no solamente no es una fuente no católica, sino podríamos decir hasta cierto punto, no le agrada para nada, no es para nada simpatizante con la Iglesia Católica, porque algunos de los creadores de la enciclopedia fueron precisamente Voltaire, el que en todos sus escritos firmaba como destruir al infame. ¿Quién era el infame? La Iglesia Católica, porque predicaba a Cristo, pero estas fuentes seculares tienen, digámoslo así, la garantía de que no mienten. En ese sentido, no mienten, disfrazan las cosas, pero no mienten. Y textualmente dice, la Iglesia Católica viene desde los apóstoles. Y de hecho, lo pueden comprar la enciclopedia británica, la actual, ¿cómo se dice? Virtual, porque en páginas gratis de Google no la van a encontrar. Yo les recomiendo el libro del hermano de España, Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Él trae temas muy buenos donde pone también fuentes de la enciclopedia para desmontar los mitos. O sea, con esto que usted acaba de aportar, ya con esto nadie le va a refutar que la Iglesia Católica no la fundó Constantino. Seguimos con la diapositiva. Adelante. Muchas gracias, hermanito, por esa aclaración tan importante, ¿no? Y a la misma vez también podemos encontrar otra fuente que es la Enciclopedia de la Historia del Mundo. En el artículo que se escribe
en esta enciclopedia habla sobre el Imperio Romano, publicado por el autor llamado Joshua J. Mark. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice esta enciclopedia? Adelante, hermano. Nos dice, Constantino y el cristianismo. Menciona que en el año 312, Constantino venció a Magencio en la batalla del puente Milvio y se convirtió en único emperador del Imperio Oriental y Occidental. Gobernó desde el año 306 al 337 antes de Cristo, pero teniendo el poder supremo entre el año más o menos 324 y 307. Dado que Constantino dice creía que Jesucristo era responsable de su victoria. Aquí viene lo importante. Constantino, hermanos, decretó una serie de leyes, tales como el Edicto de Milán en el año 313, por las que ordenaba tolerancia religiosa en todo el imperio y más específicamente tolerancia con el cristianismo. Entonces quiere decir que la enciclopedia británica, lo que me dice también esta enciclopedia, me están hablando de que la función de Constantino en su época, en aquellos años, no era que fundó la Iglesia Católica, sino simplemente dar tolerancia con el cristianismo, dar apertura a que el cristianismo se desarrolle de manera normal, sin prohibiciones, sin persecuciones, etcétera. Entonces, esta enciclopedia a mí me demuestra que Constantino lo único que hizo fue dar tolerancia al cristianismo. Simplemente eso, hermano, para que no caigamos en aquellas personas que todavía continúan diciendo que Constantino fundó la Iglesia Católica. Y eso no tiene ningún tipo de sustento. La siguiente diapositiva. ¿Qué más podemos ver? Esta otra fuente, que es la Real Academia de la Historia. También ustedes pueden ver ahí la página en la cual yo he extraído este extracto. Y el artículo se denomina Publicado algo sobre Constantino. Así se llama el título, ¿no? Publicado sobre Constantino. Vamos a ver qué nos dice. Adelante, hermano. Dice, ese mismo año, tras su reunión en febrero con Licinio en Mediolonum, Milán, donde se aseguró la relación dinástica entre los dos gobernantes con la unión de Licinio y Constantia, la hermanastra de Constantino I, se adoptó una política religiosa común, que, aquí viene, Licinio promulgaría en junio como edicto, el conocido comúnmente como edicto de Milán o edicto de tolerancia. Quiere decir una vez más que esta fuente, que es la Real Academia de la Historia, habla de que el edicto de Milán también se lo puede conocer como el edicto de tolerancia. Y eso también se ha extraído en aquella otra fuente, ahí dice otra fuente más abajo, Lactancio capítulo 48 de Eusebio, del libro Historia Eclesiástica 10,5. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que todo esto de Constantino, que se habla de la fundación de la Iglesia Católica, es simplemente un cuento o simplemente un anticatolicismo bien marcado, porque si hablamos ya de fuentes, de poder dar para poder probar algo, no tiene ningún sustento, porque a mí el sustento me dice que lo único que aportó Constantino fue el edicto de Milán, en otras palabras, el edicto de tolerancia religiosa. Es simplemente eso. Seguimos, hermano. La revista digital, que así se llama, la revista digital para profesionales de la enseñanza, ustedes pueden ver ahí la fuente en la cual yo lo he extraído. El artículo que habla ahí nos dice los edictos de Milán y Tesalónica. Así se llama el título de este artículo. A ver qué nos dice. Continuemos, hermano. En la página 1, fíjense, en la página 1 de este documento, de este artículo, de esta revista, ¿qué nos dice en la página 1? El edicto de Milán en el año 313 se vislumbra una cierta apertura y tolerancia. Fíjense, ahí está, edicto de Milán relacionado con ¿qué? Con tolerancia o cierta apertura hacia qué? Hacia el respeto de las religiones existentes en el imperio, sin que ninguna predomine sobre las otras. El cristianismo pasa de ser una religión perseguida, quiere decir que el cristianismo ya existía, pasa de ser una religión perseguida a ser una religión que puede ser practicada públicamente, por lo tanto, lícita. Entonces, esta revista a mí también me dice, y que va en concordancia con las anteriores informaciones que estoy dando, que lo único que pasó en el edicto de Milán
fue la tolerancia hacia el resto de las otras religiones, incluido el cristianismo. ¿Qué más podemos decir? A ver qué más nos dice esta fuente. Adelante, hermano. Sí, muy bien. Mira, hermano, nada más para aportar un poquito. Fíjese, llevamos en esta transmisión 20 minutos y para el que quiere conocer la verdad, cuántas diferentes fuentes seculares, ni una sola católica, ya hemos dado desmontando ese mito. O sea, porque luego la falacia está, no, es que yo solo Biblia, pero a la Iglesia Católica la fundó Constantino. A ver, dame el capítulo y versículo donde en la Biblia dice que a la Iglesia Católica la fundó Constantino. No, que eso lo veo en la historia. O sea, ni con una cosa ni con la otra lo comprueban. Y de hecho, el hermano está dando fuentes realmente de peso y con los links para el que guste puede ir a investigar. Nada de que se está inventando las fuentes, de que luego van y no existen. Y por si a alguien le queda duda, tenemos también los libros en físico. O sea, no nada más hablamos. Aquí está Historia Eclesiástica, que ya lo citó el hermano, y está el edicto de Milán, literalmente letra por letra, y de eso habla simplemente, de una tolerancia. Y no me quiero extender más porque está muy interesante las fuentes que está dando el hermano Joseph. Y saludos a los que nos están escuchando, nos están siguiendo en esta transmisión. La siguiente diapositiva, ahí está, hermano. Muchas gracias. Sí, lo que dice el hermano es algo importante, también quiero aquí mencionar antes de continuar con esto, es esto, o sea, lo que yo mencionaba en mi presentación, aquí yo no voy a agregar nada, esto está de manera textual, para que después aquellos que no son cristianos católicos digan, pero él está interpretando, no estoy interpretando nada, nadie está interpretando nada, solamente lo que estamos mencionando, lo que los libros, las fuentes están diciendo. Nosotros no tenemos la culpa de que haya ciertos grupos que todavía crean que Constantino fundó la Iglesia Católica cuando no hay ningún libro que diga eso. Lo que dicen los libros es tolerancia religiosa y punto. No existe fundación de Constantino y de Licinio y del Edicto de Milán. Eso solamente son historias y fábulas y falacias de otros grupos que no son de la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, y continuamos, ¿no? ¿Qué más nos dice en esta revista digital? Ahí podemos acceder a la página 2, a la página 4. ¿Qué nos dice en el subtítulo? Estructura de los textos, el Edicto de Milán. Fíjese, y acá va a hablar específicamente del Edicto de Milán. ¿Qué dice el Edicto de Milán? Dice, yo Constantino Augusto, dice, y yo también Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público. Hemos creído, dice, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención, el respeto a la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir ¿qué? Libremente la religión, de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Entonces, hermanos cristianos católicos y no católicos, el edicto de Milán, lo único que hizo Constantino y Licinio Augusto en ese momento fue dar libertad a la religión. Aquí me dice claramente, no dice que Constantino y Licinio dijeron, yo Constantino y Licinio en este momento, en el año 313, fundo la Iglesia Católica. Eso literalmente no lo puedo leer porque eso no existe. Lo que sí existe, lo que usted y yo estamos viendo. Eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice la fuente, no lo que digo yo. Y si usted tiene dudas, como dice el hermano Guillermo, y como digo yo, vaya a ese link y usted podrá leer, comprobar con sus propios ojos qué es eso, que yo no le he agregado ni le he quitado nada. Ahí está, hermano. Eso es. Exacto, es correcto. Y si no les es suficiente ese link, que vayan directamente, que compren el libro Historia Eclesiástica del autor cristiano de los primeros siglos, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, el libro 10 del 2 al 14, en la página 464, si es que compran esta edición, van a encontrar literalmente lo que el hermano Joseph les está diciendo. Literalmente, se da libertad
de culto a todas las religiones. Y bueno, yo creo que usted luego lo va a mencionar, y si no, de todas maneras, lo acoto, que el edicto de Milán literalmente dice, y a los cristianos que se les devuelva todo lo que se les ha quitado. O sea, el cristianismo ya existía, no hay fundación de ninguna iglesia, la Santa Iglesia Católica ya estaba, y con la patrística se puede comprobar. De hecho, solamente estamos mostrando estas fuentes seculares no católicas porque a la Iglesia Católica le sobran argumentos, pero en realidad con la pura patrística y los autores cristianos de los primeros siglos se comprueba todo. Seguimos, hermano. Amén, hermano. Así es. Entonces, estábamos viendo en estas páginas 2 y 4 de la revista digital y continuamos viendo otras cosas. ¿Qué nos dice? Nos dice así, miren, hermano. Así pues, hemos creído nuestro deber, está hablando Constantino y Licinio, así pues, hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud para que sepas que hemos otorgado, ahí está, de repente ahí dice, hemos otorgado, dice Constantino y Licinio, hemos otorgado a los cristianos plena, plena y libre facultad ¿de qué? De practicar su religión. No dice de practicar la religión que yo, Constantino y Licinio, fundo en este momento. No dice. Dice, los cristianos, plena y libertad, facultad de practicar su religión. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos pedir? Los libros, gracias a Dios, amparan la postura y la posición cristiana católica. Eso es lo que pasa, queridos hermanos. Y si continuamos leyendo, va a decir lo mismo. Sigamos leyendo en la parte de abajo. Dice, el edicto de Milán o edictum mediolanese, promulgado en el año 313, es una carta epistolar de naturaleza jurídica, estructurada en 3 partes, por el cual se establece otra vez la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas a ciertos grupos religiosos, sobre todo contra los cristianos. Ahí está, libertad de religión. Eso es lo que dice, ¿no? Y podemos continuar y vamos a ver qué dice la última parte, ¿no? Dice, entre los componentes del texto encontramos a Constantino y Licinio que se reúnen en Milán y esta reunión tiene como resultado la promulgación de dicho edicto, que se da para garantizar el bienestar y la seguridad de lo público. No dice para que en ese momento Constantino y Licinio funden la Iglesia Católica. Eso no existe. Entonces, ¿qué más podemos ver, hermanos? Y estamos dando, como dice el hermano Guillermo, estamos dando fuentes que no son católicas, para que después ciertos retractores no digan, no, es que el hermano Guillermo o Guillermo Joseph están hablando del monseñor tal, están hablando del papa tal, están hablando del teólogo católico tal. No, estamos hablando de fuentes que no son escritas por cristianos católicos como tal, sino fuentes académicas que no tienen inmerso ni influencia por la parte católica, sino que lo único que los motiva a ellos es el conocimiento pleno de la historia como tal, sobre todo en la verdad, basado en la verdad y en la objetividad. Adelante, hermano. Excelente, hermano. Y mire, por ejemplo, la doctora, escuche, doctora filóloga española María Elvira Roca Barea, no es católica, dice, voy a tener que hacer una asociación de ateos en defensa de la Iglesia Católica porque esta no se defiende. Siempre la andamos defendiendo los historiadores que ni somos religiosos. Y ahí está otro de Estados Unidos, Rodney Stark, en su libro Mitos, falso testimonio se llama, desmontando los mitos anticatólicos, que Dios bendito son una barbaridad. Pero pregúnteles una fuente, dime qué enciclopedia, en qué página, qué historiador serio dice eso. Nadie. Entonces, continuamos, hermano. Sí, y lo último de esta revista, que es tan pequeña esta revista, ¿no? Tiene pocas páginas, pero interesante, un resumen bastante interesante. Y que habla del edicto de Milán, habla de 3 puntos importantes, que son las disposiciones. Fíjense, y continúa diciendo lo mismo. O sea, en la primera disposición, ¿de qué se trata el edicto de Milán? La primera disposición es el respeto por la divinidad, un derecho que se concede tanto a los cristianos como al resto de las religiones, con lo cual se concede aquí está la facultad de seguir libremente la religión que cada uno elija. Eso no es que fundo yo una iglesia.
Libertad religiosa, en otras palabras, hermano. Libertad religiosa. Este es el punto más importante del edicto. Ojo, el punto más importante del edicto de Milán, de Constantino y Licinio, no es fundar una iglesia o la iglesia católica, como dicen los retractores, no. Es simplemente darle la facultad de seguir libremente la religión que cada quien quiera, pues, ¿no? Eso es en pocas palabras. El punto y bueno, y continuamos para finiquitar porque también hay una parte importante ahí en el primer punto. Dice, ya se constituye en un edicto de tolerancia. Ahí está, tolerancia religiosa. Cuando le pregunten a usted sobre Constantino y el edicto de Milán, ya va a saber, libertad religiosa o tolerancia religiosa. Esas son las palabras claves cuando le toquen a usted, hermano católico, el tema de Constantino y el edicto de Milán. En la disposición 2 es más clara. Ahí está totalmente claro. Dice, la elección de la religión se convertirá en una cuestión personal, elección, libertad. Yo puedo elegir qué religión tomar y qué religión no tomar en aquella época. No dice que Constantino hizo tal o cual cosa, fundó tal o cual iglesia. No, eso de ahí es una falacia, eso no tiene sustento. Y la tercera disposición es que se procede a la devolución de los locales donde se reunían con anterioridad y de todas las pertenencias que hubiesen sido confiscadas por el Estado o hubiesen sido compradas por particulares, con la cual no solo se les permitía tener bienes espirituales, sino también materiales y particulares. Una vez que Constantino y Licinio da, hermanos, la apertura, la libertad religiosa en su momento, lo que hace ellos es devolverle todo lo que habían sido confiscadas. Todos los que no le pertenecía a ellos lo devolvieron. En este caso, la Iglesia Católica también le devolvieron todas las cosas que habían sido quitadas por por el emperador Constantino, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en esta revista nos deja claro que el edicto de Milán únicamente nos habla de tolerancia religiosa o de libertad religiosa. Continuamos, hermano, adelante. La revista, hermanos, esta es otra revista importante, ¿no? La revista La Alcazaba. Ahí está la página web para que usted pueda ingresar y nos abre esta revista sobre un artículo que se denomina El Edicto de Milán. ¿Quién escribió esta? La autora María Lara Martínez. ¿Y quién es la autora María Lara Martínez? Una pequeña biografía aquí, es historiadora, es escritora y profesora de la Universidad a Distancia de Madrid. Vamos a ver qué nos dice esta autora con respecto al Edicto de Milán. La siguiente diapositiva. Nos dice, miren lo que nos dice esta autora. En cualquier caso, en el año 313, el paganismo dejó de ser el credo oficial del imperio y el cristianismo recibió reconocimiento jurídico, lo que impulsó su florecimiento, no solo mediante la sangre de los mártires, en tanto que semilla de nuevas vocaciones, como reconociera Tertuliano, sino también a través de la legalidad vigente. Y aquí, hermanos, viene lo importante, preste atención. Por primera vez, dice, quedaron abrigados bajo el mismo manto, el de la tolerancia, el escéptico, el ateo y el creyente. El edicto de Milán, subraya, hermanos, el edicto de Milán estableció la libertad religiosa para todos los ciudadanos del orbe y en consecuencia reconoció explícitamente a los cristianos el derecho a gozar de tal estatus. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta autora con este artículo que ella misma publica en esa página web que ya les mencioné? Libertad religiosa relacionado a qué? Al edicto de Milán. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir? Adelante, hermano. Este otro documento que se llama, ¿no? Que se llama El cristianismo y mundo romano. Ahí está la página a la cual ustedes pueden ingresar. El libro en el cual está escrito esto se llama La conversión de Constantino primero y su aproximación al cristianismo. ¿Quién lo escribió? Carlos Buenacasa Pérez, quien es profesor agregado de la Universidad de Barcelona. Vamos a ver qué nos dice este autor. La siguiente, hermano. Dice este autor en las páginas 159-160, el denominado Edicto de Milán en el año 313. El documento, dice, el documento resultante concedía a los cristianos plena libertad para seguir practicando su religión. No dice que Constantino fundó la Iglesia Católica. Eso de ahí es una falacia. Dice el documento
que en el edicto de Milán los cristianos vieron la plena libertad para seguir practicando su religión. ¿Qué más? El edicto de Milán no hace del cristianismo la única religión del Estado, sino que tan solo la equipara al rango que ya tenían las otras confesiones del imperio, con sus mismos privilegios. Entonces, esta fuente, este documento, me habla a mí que lo único que pasó en el edicto de Milán, en el año 313, es darle plena libertad para que los cristianos puedan seguir practicando su religión. Ahí está la fuente. Usted lo puede leer y lo puede comprobar, hermano. Digamos, hermano. Muy bien, excelente. Mire, una pequeña pausa para saludar a Janet Ferrán. Está también el hermano Juan Carlos, católicos cristianos, que él dice que también tiene las fuentes de la enciclopedia. Le pedí que al final del video, en la caja de comentarios, cualquiera que tenga links importantes, los pongan para que el que llegue lea y aprenda. Freddy Efraín Chávez Acevedo también es un hermano que ha investigado mucho acerca de que la Iglesia Católica no la fundó Constantino. Le pido que prepare un tema por si un día quiere darlo en mi canal o en su canal, hermano, o con los dos juntos, está perfecto. Marcos Antonio G, Flor Morena, y bueno, ahí están los hermanos. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Active su micrófono, hermano. Perdón, hermano, lo había desactivado, gracias. Este es otro artículo también, hermanitos, que se llama Arte Paleocristiano y Bizantino. Es un artículo en el cual también nos habla en una parte sobre Constantino. Ahí ustedes pueden ver la página, pueden verificar. Vamos a ver qué nos dice. La siguiente, hermano. Nos dice en la página 3, que lleva de subtítulo La arquitectura después del 313, nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver, de repente acá sí dice que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Qué dice? Con la libertad de cultos que proporcionaba el edicto de Milán. Otra vez, edicto de Milán, libertad de cultos. Eso dice en la página 3. En la página 6 de este mismo artículo, vamos a ver qué nos dice, que lleva por subtítulo nuevamente, después del 313, nos dice lo siguiente: tras el edicto de Milán, los cristianos pudieron desarrollar, subraya esa palabra, libremente su arte, libertad, libertad. Eso, hermano, esa palabra nos tiene que quedar aquí. Libertad es lo que se realizó con este denominado Edicto de Milán. Esto nos dice este artículo que nos habla sobre el punto del arte paleocristiano y bizantino. Adelante, hermano, la otra diapositiva. Este también es otro artículo que se denomina El Edicto de Milán y la Realeza Imperial Constantiniana. El autor es Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Ahí vamos a ver qué nos dice. El siguiente, hermano. Sí, muy bien. Y aclaramos que aquí están la fuente, el link, el autor y todo lo que se requiere para que por su cuenta vayan e investiguen la página para que vean que sí existe, que sí son historiadores académicos serios. Adelante. Gracias, hermano. Nos dice en la página 236 que he aquí, dice esta página, he aquí uno de los grandes clichés historiográficos. El edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino en el año 313, sobre la tolerancia religiosa, tolerancia religiosa en el edicto de Milán, promulgada por Constantino. No existe, hermano católico. Usted tiene que salir de esta transmisión convencido plenamente que no existe una fuente en la cual me diga a mí que Constantino fundó la Iglesia Católica en el Edicto de Milán. Eso es una falacia. Eso es una afirmación gratuita. Eso es decirlo porque, bueno, pues como hablar no cuesta, cualquiera lo puede decir, ¿no? Pero probarlo es el gran reto, hermanos. Entonces, en esta noche estamos aprendiendo este punto histórico que es tan importante para que ya los protestantes o aquellas personas malintencionadas ya no continúen afirmando algo que ellos no van a poder sostener desde el punto de vista académico. El siguiente, hermano. Exacto, hermano. Decía San Paciano, padre de la iglesia, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Así que, y todos sabemos, toda la patrística es
cristiana católica. Empezando por Ignacio de Antioquía, año 107, discípulo directo del apóstol San Juan, el que custodió nada más ni nada menos que a la Santísima Siempre Virgen María. Adelante. Bueno, continuamos, hermanos. Ahí también podemos ver un diario. Este es un diario de aquí de Ecuador, que se llama El Telégrafo, aquí donde yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo en la ciudad de Guayaquil, pero este diario es un diario serio aquí en todo el país de Ecuador, ¿no? Hicieron una publicación el 2 de septiembre de este año, fíjese, hace poquito, ¿no? Hace poquito, hace algunas semanas atrás, hicieron una publicación acerca de Constantino. Y vamos a ver qué nos dice esta fuente, este medio escrito de aquí de Ecuador. Vamos a ver, el siguiente, hermano. Dice, Constantino decretó, legalizó e incorporó todas las festividades religiosas del pueblo como parte de la religión cristiana del imperio. En la sección de Historia Universal nos dice acerca de Constantino. En el año 313 Licinio derrotó a Maximino Talla en Tracia, el cual se suicidó tras la batalla y se reunió con Constantino en Milán. Ahí está la reunión de Constantino en Milán. Allí se reconocieron como coemperadores, Constantino en Occidente, Licinio en Oriente. Promulgaron, eso hermano subraye, promulgaron el edicto de Milán que garantizaba, dice este diario serio, el Telégrafo, dice de Constantino que en el edicto de Milán garantizaba la tolerancia religiosa en todo el imperio, no que fundó la Iglesia Católica. Y todas las fuentes, desde el primero hasta ahorita, me dicen esto de aquí. ¿Será que todas se equivocaron? Usted sacará sus propias conclusiones. Adelante. Otro diario, no únicamente el diario El Telégrafo, sino otro diario que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica, que es el diario El Español. Esta fuente, ahí ustedes lo pueden ver, es un artículo que se escribe en este diario que se denomina El milagro de Constantino, el verdadero motivo por el que el emperador se convirtió al cristianismo. Así se llama el artículo. Vamos a ver qué nos dice. Siguiente, hermano. Y este de aquí nos dice algo importante con respecto... El anterior, hermano. Creo que es el anterior, ¿no? Este de aquí también nos habla de un punto importante, hermanos, que Constantino lo que hizo fue darle libertad de culto a los cristianos también. Este diario, el español, también nos habla de manera clara, de manera eficiente, que Constantino lo que hizo fue dar la libertad de culto en el edicto de Milán o la tolerancia religiosa, que es importante, ¿no? Vamos a ver el siguiente, hermano, el que sigue. Ahora vamos con otra fuente. Esta es otra fuente también interesante, hermanos, que se trata del qué, de un autor que no es católico. Este es un libro protestante. El libro se llama Historia de la Iglesia Primitiva. ¿Quiénes son los autores? El autor es Harry R. Boer. Ahí ustedes pueden ver la página del libro, en la cual usted lo puede, si lo puede comprar, excelente, si lo puede descargar de internet, también. Yo lo tengo descargado de manera virtual. Si algún hermano lo necesita, lo podemos tranquilamente. El hermano Guillermo también lo tiene y yo también lo tengo. Pero vamos a ver qué dice este libro. Al siguiente, hermano. Vamos a ver qué dice este libro. Fíjese lo que dice, hermano. Harry R. Boer, con su libro titulado Historia de la Iglesia Primitiva, en la página 72 del capítulo 8, lleva por título Diocleciano y Constantino. Nos habla de manera clara en el subtítulo de Fin de las Persecuciones que Constantino, ahí viene, hermano, que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Ayudó a la iglesia y al clero con donaciones de fondos del imperio, buscó la paz de la iglesia y antes de su muerte se bautizó. ¿Qué es lo que hizo Constantino en aquel momento? Fue hacer que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Pero no dice este autor protestante que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Qué más podemos agregar a esto? Si está todo de manera textual, de manera escrita. Eso es lo que nos dice este autor, que no es católico, pero que sí tiene, en este aspecto, tiene una objetividad del caso, ¿no? El siguiente, hermano. Aquí también vemos otro libro, ¿no? De un autor muy conocido, Justo L. González, que escribe un libro que se llama Historia del Cristianismo, tomo 1. Vamos a ver qué nos dice Justo L. González. El siguiente, hermano. Nos dice Justo L. González, queridos hermanos,
nos dice lo siguiente. Nos dice en su libro Historia del Cristianismo, en su tomo 1, en la página 117, nos menciona esto. Eusebio de Cesarea menciona que en el año 311 la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio, y Constantino, subraya eso, hermanos, y Constantino, reunidos en Milán, decretaron la tolerancia religiosa. Habla de tolerancia religiosa, no habla de fundación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque eso no existe. Eso solamente existe en la mente de aquellos hermanos que están fuera de la iglesia porque ellos se han querido y porque lastimosamente estos hermanos no buscan la verdad. No buscan estar en la verdad y en la plena comunión de la iglesia. No buscan la objetividad de conocer las cosas de manera honesta, sincera, ¿no? Y para eso estamos aquí, no para que el hermano Guillermo y yo hablemos con nuestras palabras, sino para que quien hable sean los documentos que uno presenta. Adelante, hermano. Claro, excelente. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, nótese que en este tiempo que llevamos se han dado bastantes fuentes seculares históricas que avalan que el cristianismo ya existía y que no hay ninguna fundación de la Iglesia Católica. Y precisamente justo L. González, yo soy una persona que no simpatiza para nada con ese autor, pero que por lo mismo que es un autor que no es católico, pero que está catalogado con cierta erudición, no puede, escuchen lo que voy a decir, no puede, aunque quiera mentir. Porque si miente, se le cae todo su prestigio y todo el concilium universal histórico se le va encima. Ningún historiador serio con prestigio puede afirmar a la Iglesia Católica la fundó Constantino. Nunca lo van a hacer. A lo mejor no porque no quieran, sino porque la seriedad histórica no se los permite. Así de sencillo. Así es, hermano. Y aquí vamos a presentar también otro libro, otra fuente que no es cristiana católica. El libro se llama Historia de la Iglesia Primitiva, desde el siglo I hasta la muerte de Constantino. Los autores, ahí están los autores, Beckenhaus y Tyler. Vamos a ver qué dice este libro. El siguiente, hermano. Dice, en sus páginas de este libro que acabé de mencionar, las páginas 326, 327, 328, nos dice, hay que decir que los edictos de Milán no hicieron del cristianismo la religión del Estado, solamente la reconocieron los mismos derechos que al paganismo y al judaísmo. Sigamos leyendo. Pero cuando Licinio, que de aliado de Constantino se hizo su enemigo, hubo sido vencido en el año 315, aquí está, Constantino se declaró protector de la nueva religión. Entonces estamos hablando aquí que de alguna otra forma este autor que no es cristiano católico, está hablando de que lo que pasó con Constantino y el edicto de Milán tiene mucha relación y concordancia con los otros autores que no son cristianos católicos, pero que también hacen elocuencia o van de la mano con la óptica que está hablando de la historia en este caso, queridos hermanos. Entonces, este autor nos habla de esto, ¿no? Protección, en este caso, de Constantino hacia la nueva religión en la cual se establece en el Estado, ¿no? Continuamos, hermano. Exacto, y es correcto. ¿Por qué se dice la nueva religión? Simplemente porque antes del 313 la religión cristiana era perseguida, era totalmente prohibida. Seguimos adelante. Así es, hermano, ¿no? Este otro libro también, que se llama Libro Historia de la Roma Antigua, el autor es Gonzalo Bravo. ¿Qué dice este autor? El siguiente, hermano. En la página 112 nos dice lo siguiente, hasta el 326, en estricta observancia del edicto de Milán del 313 que había proclamado, ¿qué pasó en el año 313? Había proclamado la libertad de culto en el imperio. En la página 121 de este libro, que lleva por subtítulo El cristianismo, religión oficial, nos dice que aunque Constantino había dado un paso importante con la declaración
de la libertad de cultos, hermanos, en el año 313. Entonces aquí me está hablando a mí que Constantino lo que hizo fue dar una declaración de la libertad de cultos en el año 313. Sigamos leyendo. Con la intervención en el conflicto donatista en el año 313-314, con la dirección del concilio de Nicea del año 325, con la expropiación de los bienes de los templos paganos en el año 330. Sin embargo, no declaró al cristianismo ni al catolicismo como religión oficial del Estado. Pero lo importante aquí es que en el edicto de Milán, como nos dice en estas páginas que vamos mencionando, es que dio libertad de cultos en el imperio. No nos habla que Constantino, en el edicto de Milán, fundó la Iglesia Católica. Eso es lo importante que tenemos que saber y lo estamos probando con estas fuentes que no son católicas. El siguiente, hermano. Sí, muy bien. Nada más, mire, voy a mencionar aquí unos comentarios importantes que aporta Canal Cristiano, Católicos Cristianos. Dice a la fecha, obviamente después posiblemente usted lo diga, pero voy a mencionar su comentario porque está participando y me parece importante. Dice, a la fecha de Constantino ya teníamos 32 obispos de Roma que son papas, que son los papas, y el número 32 del 311 al 314, San Melquiades. Y nada más para que vean que los católicos siempre hablan con fuentes y con bases serias. Para los que quieran saber, les presento este libro que es Enciclopedia del Papado. ¡Wow! ¿Fuente católica? No, no es católica. Es editorial Herder y está la lista de los papas desde Pedro hasta el Santo Papa Francisco, que es nuestro papa actual. Así que esa es otra prueba irrefutable de que a la Iglesia Católica no la fundó Constantino. Como están viendo, saludos queridos hermanos, Gabriel Muñoz, aquí está también, y bueno, a todos. Y estamos dando fuentes históricas, seculares, no católicas, de manera contundente de que a la Santa Iglesia Católica no la fundó Constantino. Revean el video, apunten las fuentes para que den respuesta. Seguimos con usted, hermano. Muchas gracias, hermano. Continuamos, ¿no? Hay también otra fuente que se llama el blog Enseñanza Evangélica. Escriben un artículo en este blog que se llama El Edicto de Milán en el año 313. Vamos a ver qué nos dice ese artículo. Siguiente, hermano. La profesora Pepa Castillo explica referente al Edicto de Milán. Dice, y acá nos menciona, como ya hemos leído, el Edicto de Milán nos menciona de manera así objetiva y contundente sobre qué fue lo que se trató en el Edicto de Milán. Y aquí nos dice, habiéndonos reunido felizmente en Milán, tanto yo, Constantino Augusto, como yo, Licinio Augusto, y habiendo tratado sobre todo lo relativo al bienestar y a la seguridad pública, juzgamos oportuno regular en primer lugar entre los demás asuntos que según nosotros beneficiarán a la mayoría, la relativa a la reverencia debida a la divinidad, a saber, conceder a los cristianos y a todas las demás la facultad, ahí está, la facultad, Edicto de Milán, la facultad de qué, de practicar libremente la religión que cada uno desease. Y al final lo que está subrayado dice, desde ahora, todos los que desean observar la religión de los cristianos pueden hacerlo libremente y sin obstáculo, sin inquietud ni molestias. Eso es lo que nos dice en esta fuente, en este blog de enseñanza evangélica. ¿Por quién? Publicado por la profesora Pepa Castillo, que explica esto de manera clara y contundente con respecto al Edicto de Milán. ¿Qué más podemos decir, hermanos? ¿Qué más podemos mencionar? Y seguimos, que tenemos más información. Adelante, hermano, el siguiente. Blog Estudios Bíblicos y Teológicos Académicos, que tampoco es católico, que lleva por título 13 edictos dados por los emperadores romanos en el siglo IV que trascienden en la historia del cristianismo en el Imperio Romano. El autor es Héctor Benjamín Olia Cordero, presidente del Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas. Vamos a ver qué nos dice. Este también es un blog que no es católico, ¿no? ¿Qué nos dice? El siguiente, hermano. En el título, el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, promulgado por Constantino y Licinio. ¿Qué nos dice? A ver, siendo Licinio y Constantino los dos únicos monarcas del imperio, para el año 313, estos se pusieron de acuerdo para promulgar, ahí está, el Edicto de Tolerancia en el cual se comprometían a no perseguir a los cristianos.
una verdad, y lo menciona de esta manera, digo, una verdad que hay que destacar, que es este famoso edicto de Milán, aunque se conoce mayormente como obra de Constantino, fue más bien de Constantino y Licinio. ¿Qué pasó en el edicto de Milán que realizaron Constantino y Licinio? Tolerancia en el cual se comprometían a no perseguir a los cristianos. ¿Lo dice una fuente católica? No, lo dice una fuente no católica, una fuente, por decirlo así, entre comillas, evangélica, de los hermanos que no son católicos, ¿no? Eso es lo que nos menciona de manera clara y contundente, hermanos. ¿Qué más podemos decir? Adelante, hermano. A continuación, también de esta misma fuente, nos habla de manera así textual sobre el edicto de tolerancia de Constantino y Licinio en el año 203. O sea, desde ya también esta fuente nos dice que el edicto de Milán es conocido también como el edicto de tolerancia. ¿Qué nos dice? Habiendo advertido ya desde mucho tiempo que no debe de ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tenga. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo esta fuente que no es católica. Literalmente, sin necesidad de explicar, sin necesidad de redundar, sin necesidad de exponer, de justificar, no. Libertad en practicar su religión que cada bien quien lo quiera hacer. ¿Qué más, hermanos? Ahí está la fuente. Y fíjense, y este blog de estudios que no es católico habla de otras cosas importantes que me parecieron importantes y también ahí está resaltado. Fíjense que dice, con relación al edicto de Galerio y el edicto de Constantino y Licinio, o sea, toma esta fuente que es seria, con respecto al Constantino, toma esta fuente, toma al autor Justo L. González, que ya hace un momento lo habíamos mencionado. ¿Y qué dice? El historiador cristiano Justo L. González afirma que tras la batalla del puente Milvio se reunió en Milán con Licinio, con quien selló una alianza. Parte de esa alianza era el acuerdo, ahí está, el acuerdo de que no se perseguiría más a los cristianos, no que ellos iban a fundar la Iglesia Católica, no perseguía más a los cristianos y que se le devolverían sus iglesias, cementerios y otras propiedades que se habían sido confiscados. Este acuerdo, que recibe el título poco exacto de Edicto de Milán, se señala frecuentemente como el fin de las persecuciones en el año 300. ¿Ah? O sea, toma el mismo Justo L. González, que hace un momento lo hemos mencionado, esta fuente que no es católica también lo toma y sustenta del por qué, qué cosa pasó en la reunión o el famoso edicto de Milán. El siguiente, hermano. Y continúa también, o sea, no solamente toma, esta fuente no solamente toma Justo L. González, sino también toma al edicto de Milán, o sea, el título de edicto de Milán de la enciclopedia virtual de Cervantes. ¿Y qué dice ahí? Vamos a leerlo, hermano. Yo, Constantino Augusto, yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención, el respeto de la divinidad, a fin de conceder a los cristianos como a todos los demás la facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera. Así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de ¿qué? De seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad a cuya religión rendimos este libre homenaje, nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Libertad de religión, libertad religiosa o tolerancia religiosa. De eso se trata. De eso se trata, de dar fuentes y que las fuentes hablen por sí mismos, sin necesidad de que nosotros interpretemos alguna cosa, sino que esté escrito de manera textual y que nosotros podamos ver y podamos entender de qué se trata este tema, hermano. Continuamos.
¿Qué más nos dice? Y por último, ¿no? Y por último de este blog, interesante, ¿no? Así pues dice, hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud para que sepas que hemos otorgado a los cristianos plena libertad, perdón, plena y libre facultad de practicar su religión. Libertad, tolerancia religiosa. Es simplemente eso el edicto de Milán, hermanos. De a partir de esta noche, usted y yo, hermano cristiano católico, ya no nos debemos dejar más engañar sobre esta falacia, sobre sobre esta afirmación gratuita de que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque eso no tiene ningún tipo de sustento. Adelante, hermano, ¿algún comentario? Sí, muy bien. No, nada más algunos comentarios que están poniendo los hermanos como católicos cristianos está muy interesante y lógico. Además, una razón totalmente obvia que a veces los católicos ni el católico común ni siquiera piensa eso, se deja engañar con cualquier cosa. Dice católicos cristianos, la madre de Constantino ya era convertida como católica, Julia Elena, también conocida como Santa Elena de la Cruz y Elena de Constantinopla. Hacia el año 250, Roma hacia el 330. O sea, la mamá de Constantino era cristiana católica. Entonces, es algo tonto y lógico que su hijo haya fundado la religión católica cuando su madre fue católica. Así que excelente aporte, ¿no? Continuamos. Bueno, y para ir terminando ya toda esta explicación, ya faltan solamente algunas diapositivas que queríamos presentar a los hermanos. Vamos a hablar ahora sobre algunos diccionarios, que es importante, ¿no? Ustedes saben el reconocimiento que tiene el diccionario de la lengua española, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a ver qué define con Edicto de Milán. O sea, ahí está lo que lo tiene el hermano, ahí lo tiene el hermano en físico. Vamos a ver qué dice sobre el Edicto de Milán. De repente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el Edicto de Milán significa que Constantino y Licinio fundaron la Iglesia Católica, ¿no? Y los demás que he estado hablando esta noche con estas fuentes no tienen ningún sentido. A ver, vamos a leer qué dice. ¿Cuál es la definición que da del Edicto de Milán? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué dice? Dice, acto jurídico de los emperadores Constantino y Licinio, por el que se declaró la libertad para el culto cristiano, promulgado en la ciudad de Milán el año 303. Ahí nos dice, libertad para el culto cristiano. Lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No lo digo yo, hermano, lo dice el diccionario. El siguiente, hermano. Diccionario prehispánico del español jurídico. ¿Cómo define el Edicto de Milán? Define como el acto jurídico de los emperadores Constantino y Licinio para el que se declaró la libertad para el culto cristiano, promulgado en la ciudad de Milán en el año 300. Ahí está, libertad para el culto cristiano, no que Constantino y Licinio fundaron la iglesia. El siguiente, hermano. Enciclopedia Universal. ¿Cómo define la Enciclopedia Universal el Edicto de Milán? Lo define de esta manera, queridos hermanos. El Edicto de Milán dice, en el año 313 después de Cristo, estableció la libertad de la religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I del Imperio Romano y Licinio, dirigente de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente. Entonces, ¿cómo define la Enciclopedia Universal el Edicto de Milán, hermanos? Lo define o lo establece como la libertad de la religión en el imperio. Así de sencillo, así de fácil. El siguiente, hermano. Enciclopedia Jurídica. La definición del Edicto de Milán. Dice, promulgado por Constantino y Licinio en Milán en el año 313. Declaró equiparada la religión cristiana a la antigua religión practicada en Roma, o sea, igualdad. Entonces, fíjense que hasta ahorita vamos 3 enciclopedias o 4 enciclopedias ya con esta que nos definen el Edicto de Milán y hasta ahora no hay ninguna que diga Constantino y Licinio en el Edicto de Milán lo que hicieron fue fundar la Iglesia Católica. ¿Saben por qué no hay eso? Porque eso no existe. Adelante, hermano. Bien. Bueno, y prácticamente ya hemos culminado, mis amados hermanos católicos. Esto es la información que hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño de parte del hermano Guillermo Estrada y de mi persona
para que a partir de este pequeño programa que hemos elaborado, pues les sirva a ustedes para acrecentar más este conocimiento histórico y sobre todo para que no nos dejemos engañarnos, porque basta ya de falacias, basta ya de mentiras, basta ya de decir tantas cosas gratuitamente únicamente porque tengo boca. No, ya no, hermano, ya estamos en el tiempo del conocimiento, estamos en el tiempo en el cual podemos investigar, estamos en el tiempo en el cual los verdaderos cristianos católicos debemos de levantar nuestra voz y decir basta ya estas mentiras, ¿no? Porque son mentiras, son falacias, únicamente por estar en contra de la Santa Iglesia Católica y por no aceptar la verdad y por no aceptar que la Iglesia Católica tiene como fundador a Jesucristo. Entonces, hermanos, esta es la presentación de parte del hermano Guillermo Estrada y de mi persona, y espero que esto acreciente más nuestra fe católica y estemos seguros y convencidos de que esta iglesia tiene la plenitud y el fundamento de la verdad, y que esta iglesia tiene el Espíritu Santo, el cual lo guía, y que esta iglesia tiene como potestad y tiene como cabeza visible al sucesor de Pedro, que en este caso es el Santo Padre Francisco. Denle like a este video, hermanos, compártanlo por las redes sociales, suscríbanse también si ustedes quieren a mi canal, que es José Morales Espinola, canal católico para continuar evangelizando. Entonces, es esto, queridos hermanos. Muchas gracias y a usted también, hermano Guillermo, por haberme invitado. Adelante, hermano. Sí, gracias también a todos los que nos han acompañado. Gracias a Dios nos han acompañado algunas personas. No tenemos mucha audiencia, pero como le digo al hermano, nosotros nos toca hacer el trabajo y lo demás es cosa del Señor. También hemos platicado, el hermano y yo, que todo el material que nosotros hagamos, tanto él en su canal como yo, y también lo voy a decir con permiso de él, porque él así lo hemos manifestado, el hermano Giovanni Hernández, si les sirve nuestro material, no solo compartan lo de nuestros links, descarguen los videos y súbanlos a sus plataformas como videos propios de ustedes, porque a nosotros, tanto Facebook como YouTube, a cada rato nos censuran y vamos empezando y de repente nos vuelan el canal y tenemos que comenzar otra vez. No importa. Lo importante es que la información se esparza por todas partes. Si les parece, si les interesa, descarguen los videos, no les cuesta mucho y súbanlos a sus plataformas. Hagan canales, hay que invadir de canales católicos las redes. Si algo otros hermanos no dan permiso de tomar su material, bueno, se les respeta. Nosotros no, descarguen los videos y cualquier cosa que les sirva como videos propios de ustedes. También yo siempre recomiendo canales 100% cristianos católicos. En Apologética Histórica, un canal buenísimo, el padre Javier Olivera Rabasi, un sacerdote muy docto, por ahí algunos católicos lo andan criticando, yo no le he encontrado nada reprochable, así que al contrario, he aprendido bastante de él. También el canal de Monseñor Isidro Puente, ojo, Monseñor Isidro Puente, su canal se llama Ecuménicas 1. Es un sacerdote doctísimo. Él sí habla hebreo, arameo, latín y griego. Él sí lo habla, inglés, español y no sé si hable otro, porque parece ser que habla un poco algunas lenguas árabes. Es un sacerdote políglota y está escribiendo la Biblia políglota. Oremos por él, porque de esos sacerdotes no hay muchos ya. Así que ahí están las recomendaciones y por supuesto suscríbanse si quieren ver debates excelentes, que se les ha refutado todas las posturas protestantes y sectarias. En Huella Católica, Mónico Vázquez tiene unas catequesis extraordinarias. Los debates de Noé Martínez, Max Roper Calvo. Por cierto, Max Roper Calvo tiene el programa dominical, ¿se acuerda, hermano? Este programa que tiene de los testimonios, hermano. Testimonios de conversión. Ya van como 15 o 20 testimonios, no sé, más. Entonces, hay que compartir nuestro material católico. Hay que estar a la vanguardia porque cada rato salen sectarios anticatólicos simplemente diciendo sandeces. Y contra el padre Luis Toro. ¿Por qué contra el padre Luis Toro? Porque saben que de ahí agarran mucha popularidad y muchas vistas. A ellos no les interesa, ellos no tienen ni siquiera doctrina. Si no hablan de la Iglesia Católica, esa gente no come. Así de sencillo, porque a eso se dedican nada más. Y bueno, nada más citando al libro, otra vez al libro de Jesús Manuel Hurones Rodríguez,
Los católicos que puedan, cómprenlo. Es un libro que viene excelente. No están caros, lo encuentran en Amazon. Aquí está Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Está estudiando teología, es español, y vea lo que nos cita él de la Enciclopedia Británica. Obviamente les digo, para estas fuentes necesitan comprarlas, pero fíjense lo que dice, hermano, ya nada más para concluir, de hecho ya lo dije, pero lo voy a leer literalmente. A todo el excelentísimo material y el trabajo que usted hizo en este video, le voy a agregar esta: el catolicismo en la Enciclopedia Británica. Fíjense nada más, y no hay nadie que pueda refutar esto. Lo he dicho en algún debate por ahí. El catolicismo romano ha sido la fuerza espiritual decisiva en la historia de la civilización occidental. ¿Se da cuenta? O sea, eso es verdad. La Iglesia Católica es básicamente la fundadora de toda la civilización occidental. No solo del cristianismo, que Cristo la fundó y esparció la religión por todo el mundo, pero a pesar de eso, de la civilización en sí, desde ciencia, artes y todo. Sigo. Junto con la ortodoxia oriental y el protestantismo, es una de las tres ramas principales del cristianismo. Ojo, la Iglesia Católica Romana, fíjese cómo le dice, la Iglesia Católica Romana remonta su historia a Jesucristo y los apóstoles. Y lo he dicho en un debate, me dejo cortar la cabeza si el protestante más erudito del mundo me refuta este argumento. No hay quien lo refute. A lo largo de los siglos se desarrolló una teología altamente sofisticada y una estructura organizativa elaborada, encabezada por el papado. ¿Por quién? Por el papado. La continuación de monarquía absoluta más antigua del mundo. Dígame, hermano, o sea, ¿qué protestante, por muy erudito que sea, va a refutar estos argumentos? Ahora, yo presenté, es que esa enciclopedia no es mía, es de un patrón del trabajo y no me la quiso vender. Le rogué y no me la quiso vender. La primera enciclopedia británica en 3 tomos. La traje en físico y la presenté, pero grabé un video para presentarla, pero lamentablemente no me la quiso vender y ahí lo dice textualmente, que la reforma, el protestantismo, surgieron esas iglesias de la que era la oficial. ¿Cuál era la oficial? La Iglesia Católica. En la página 47, tomo 1, la primera enciclopedia británica, versión en inglés. Y la enciclopedia moderna británica simplemente lo confirma. Adelante, hermano, ya para ir terminando. No, excelente, hermano, excelente. Eso último que usted mencionó sobre esos dos, bueno, sobre un libro, ¿no? Que lleva al otro que habla del papado, deja más claro aún que este tema de Constantino y todo ese tipo de cosas es un mito, es una leyenda negra, no son afirmaciones gratuitas, baratas que lo hacen, ¿no? Aquellos grupos anticatólicos, aquellos grupos que no buscan la verdad, aquellos grupos que solamente existen para desacreditar, para darle en todo el sentido de la palabra la contra a la Iglesia Católica, pues, y eso que usted leyó, la Iglesia Católica Romana, como lo llama, remonta hasta Jesucristo y los apóstoles. O sea, eso es algo que un académico de verdad, o sea, que una persona preparada de verdad, que alguien que ha escrito libros de verdad, lo tiene que decir, es así. Porque no es algo que Guillermo Estrada leyó, que no es algo que si yo tuviera ese libro lo leo porque soy yo. No, es algo que lo dice una fuente que es una enciclopedia, un libro de jerarquía, una persona que ha estudiado, ¿no? Que ha hecho maestría, doctorado, ¿no? Que ha publicado artículos, que ha escrito libros, o sea, ese es otro nivel académico, ¿no? Ese es otro nivel académico. Entonces, hermanos, esta noche, pues yo quedo más que feliz de haber compartido en su canal, ¿no? En su canal Guillermo Estrada de YouTube, y a la misma vez también quedo más convencido de que estoy en la única iglesia fundada por Jesucristo, que no hay otra, ¿no? Que estoy en la verdad y que esta iglesia tiene el poder para que a través de todos estos siglos que ha tenido, ¿no? Con muchas cosas que no han sido buenas, esta iglesia tiene la promesa de Jesucristo y que las fuerzas del mal no prevalecerán en contra de ella. Esta es la promesa de Jesucristo, hermano.
y es por eso que usted y yo debemos estar felices y contentos de pertenecer y orgullosos de pertenecer a esta Santa Iglesia Católica. Y termino con esta frase de San Cirilo de Jerusalén: no soy digno de llamarme católico si no defiendo mi fe públicamente. No soy digno de llamarme católico y no defiendo mi fe públicamente. En donde usted está, hermano católico, defienda su fe. Si está en la parroquia, defienda en la parroquia. Si está en las redes sociales, defienda su fe. Si está de repente en su casa, no sé, haciendo limpieza y va y le toca un testigo de que vea un mormón, es el momento ya, hermanos, de despertar y de no únicamente ver los videos y adquirir conocimiento. No, es momento ya de dar a conocer este conocimiento al mundo entero, porque necesitamos evangelizar y defender la verdad de Cristo. Así que, queridos hermanos católicos, me despido desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, agradecerle en primer lugar a Dios, a la Virgen Santísima y a usted, hermano Guillermo Estrada, y sé que no va a ser el primero ni el último video. Ya anunciaremos también sobre un próximo programa que vamos a tener. Así que suscríbase a este canal, suscríbase a mi canal y seguimos adelante defendiendo a la única Iglesia de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. No hay más. La Santa Iglesia Católica. Adelante, hermano. Así es, hermano, es correcto. Vamos a seguir haciendo una serie de videos, de enseñanzas. Este video el hermano lo va a descargar, lo va a subir a su canal también. Mientras en más canales esté, mucho mejor, porque tenemos poquita audiencia, 20, 30 o 100 que me vean a mí, otros 100, 200 a él y otros así. Es así como vamos a propagar. Y lo que dijo el hermano es correcto, hay que defender la fe. No soy digno de llamarme católico si no la defiendo. Y precisamente, hermano, el numeral 1285 ¿del qué? Del Catecismo de la Santa Iglesia Católica nos exige, es un derecho y a la vez una obligación como cristianos, defender a la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces gracias a todos los, todavía hay gente con nosotros, gracias a los que han estado conectados. Hermano, ya como últimas palabras, despídase usted y cerramos la transmisión. Adelante. Muchas gracias, hermanos. Enviar también un caluroso saludo a todos los hermanos que han estado desde el inicio a fin en esta transmisión, a aquellos hermanos que los van a ver en referido. Un saludo muy cordial de mi parte, de parte también del hermano Guillermo Estrada, pues deseándoles que nuestro Dios Padre Todopoderoso y la Santísima Virgen María los bendigan siempre, y será hasta una próxima oportunidad. Se despide su hermano en Cristo, José Morales Espinola, y espero que en una próxima oportunidad podamos compartir algún otro tema. Saludos y bendiciones para todos mis hermanos, y oren por nosotros, oren por el hermano Guillermo, oren por mí, para que continuemos en esta noble labor, ¿no? Bendiciones para todos y buenas noches, y gracias por todo, hermano Guillermo. Adelante, hermano.